Miguel Indurain fue durante años la imagen misma del triunfo. Ganó 5 Tours de Francia consecutivos, dominó Europa, generó millones en premios, contratos y prestigio para el ciclismo español. Pero cuando las cámaras se apagaron, no hubo mansiones abiertas al público, no hubo colecciones de superdeportivos, no hubo titulares sobre una vida desbordada de lujo. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿dónde quedó realmente el dinero de una leyenda? ¿La riqueza lo liberó o eligió desaparecer antes de que lo consumiera? Si detrás del mito existe otra verdad, este es el momento de mirarla de frente. Miguel Indurain no nació en el lujo, nació en Villaba, un pequeño municipio de Navarra, lejos de los centros de poder económico y mediático de España. Un lugar donde el trabajo manual, la discreción y la constancia forman parte de la identidad colectiva. Allí, el éxito no se exhibe, se gana en silencio. Ese entorno marcó su carácter mucho antes de que el mundo pronunciara su nombre. Su familia pertenecía a la clase trabajadora. No había herencias millonarias ni conexiones privilegiadas. Desde joven, Indurain aprendió que el esfuerzo sostenido valía más que el brillo inmediato. Mientras otros soñaban con fama, él se formaba en la repetición, la disciplina y la resistencia. No hablaba mucho, no necesitaba hacerlo, pedaleaba. Cuando irrumpió en el ciclismo profesional, España vivía un momento particular. A comienzos de los años 90, el país todavía estaba consolidando su imagen internacional tras décadas de aislamiento. El deporte se convirtió en un escaparate simbólico. Y de pronto apareció Indurain, alto, silencioso, imperturbable, un ciclista que no atacaba con gestos teatrales, sino con una regularidad aplastante. El público lo adoptó como un héroe nacional. Ganar 5 Tours de Francia consecutivos no solo era una hazaña deportiva, era una afirmación cultural. España podía dominar el escenario más exigente del ciclismo mundial sin estridencias, sin escándalos, sin arrogancia. Indurain encarnó esa idea. Su imagen pública se construyó sobre 3 pilares claros. El primero, la fiabilidad. Siempre estaba, siempre rendía. El segundo, la limpieza. En una época en la que el ciclismo comenzaba a mostrar grietas éticas, él aparecía como una figura sólida, casi ajena al ruido. El tercero, el silencio. No buscaba protagonismo fuera de la carretera, no vendía su vida privada, no convertía su intimidad en espectáculo. Ese silencio, paradójicamente, alimentó un mito distinto. Al no mostrar su vida, el público la imaginó, y la imaginación suele exagerar. 5 Tours, premios millonarios, contratos con patrocinadores. Para muchos, eso solo podía significar una vida de mansiones, coches de lujo y excesos discretos. La lógica era simple: tanto éxito debía traducirse en una riqueza visible. Pero Indurain nunca confirmó esa fantasía, tampoco la negó de forma explícita, simplemente no habló. Mientras otros deportistas aprendían a capitalizar cada gesto, cada aparición, cada entrevista, él regresaba a Navarra, volvía a su rutina, a su anonimato relativo. Los medios intentaron encasillarlo. Para algunos era el gigante humilde, para otros un hombre frío, distante, casi inaccesible. Pero esa distancia no era arrogancia, era protección. Indurain entendió pronto que la fama no solo da, también exige, y él parecía poco dispuesto a pagar ese precio. Aquí surge la razón profunda por la que su vida merece ser analizada, porque no encaja en el relato habitual del éxito moderno. En un sistema que premia la visibilidad, él eligió la retirada temprana del foco. En una industria que empuja a monetizar la imagen personal, él mantuvo su identidad fuera del mercado emocional. La pregunta ya no es solo cuánto dinero ganó. La pregunta es por qué nunca permitió que ese dinero definiera quién era. En una época donde el deportista comienza a convertirse en marca global, Indurain se mantuvo como figura deportiva, no como producto cultural omnipresente. Su caso refleja una tensión mayor, la tensión entre el éxito económico y la exposición permanente, entre la riqueza y la necesidad de demostrarla, entre la admiración pública y el deseo de una vida privada intacta.
Cuando se retiró, no hubo una transición hacia los platós de televisión ni hacia grandes proyectos empresariales visibles, no se reinventó como celebridad, no explotó su legado con discursos grandilocuentes, simplemente desapareció del centro del escenario. Para muchos eso fue desconcertante, porque el público no solo espera que los ídolos ganen, espera que sigan presentes, que expliquen, que representen, que se dejen mirar. Indurain rompió ese contrato no escrito, ganó todo y luego se fue, y es precisamente ahí donde nace el verdadero conflicto de esta historia. Un hombre que lo tuvo todo en términos deportivos, que generó una riqueza considerable, que fue un símbolo nacional y que aún así eligió una vida que no parecía corresponderse con el imaginario de lujo. ¿Fue una elección consciente? ¿Fue una renuncia silenciosa? ¿O simplemente la consecuencia natural de alguien que nunca quiso ser otra cosa que un ciclista? Para entenderlo, es necesario mirar ahora con lupa el dinero, cómo lo ganó, cuánto fue realmente y qué hizo con él cuando el mundo dejó de mirar. El dinero de Miguel Indurain no llegó de golpe, ni a través de contratos descomunales como los que hoy dominan el deporte profesional. Llegó de forma progresiva, ligada casi exclusivamente al rendimiento deportivo. Su principal fuente de ingresos durante los años de gloria fue clara y limitada: competir, ganar y mantenerse en la cima. Entre 1991 y 1995, Indurain ganó 5 Tours de Francia consecutivos. En términos de premios directos, esas victorias generaron millones de pesetas. Sin embargo, incluso en su punto más alto, el ciclismo no era una industria inflada como lo es hoy. El premio por ganar el Tour estaba lejos de las cifras astronómicas que manejan otros deportes. Era un dinero importante, sí, pero no transformador por sí solo. A esos premios se sumaban los contratos con su equipo, Banesto. Allí estaba el verdadero salario estable. Indurain era el líder absoluto, el rostro del proyecto, el hombre alrededor del cual giraba toda la estructura deportiva. Eso se traducía en un sueldo superior al promedio del pelotón, pero nuevamente dentro de los márgenes de la época. Nada comparable a los contratos multimillonarios actuales. Si se compara su ingreso anual con el salario medio en España durante los años 90, la diferencia era enorme. Mientras una familia trabajadora podía tardar décadas en acumular lo que Indurain ganaba en una temporada, esa brecha no lo colocaba en una élite financiera intocable. Era riqueza alta, pero no ilimitada. Luego estaban los patrocinadores. Aquí aparece el primer gran punto de inflexión. Indurain tenía todo para convertirse en una máquina comercial: imagen limpia, dominio absoluto, reconocimiento internacional. Pero sus acuerdos publicitarios fueron selectivos. No saturó su imagen, no aceptó cualquier propuesta. Eligió pocas marcas, generalmente vinculadas al deporte, la banca o productos de prestigio sobrio. Eso significó menos ingresos a corto plazo, pero también menos exposición, menos compromisos, menos dependencia del mercado publicitario. Mientras otros deportistas convertían cada victoria en una oportunidad para multiplicar contratos, Indurain parecía cómodo manteniendo un perfil contenido. Esta decisión tuvo consecuencias claras. Su riqueza creció, pero no se disparó. No hubo un efecto bola de nieve. No creó empresas alrededor de su nombre. No explotó licencias masivas. No se convirtió en un rostro omnipresente en campañas comerciales. Aquí surge la pregunta central. ¿Fue una oportunidad perdida o una elección consciente? Porque el dinero que no se busca activamente rara vez llega solo. Indurain no persiguió la expansión financiera, se concentró en su carrera y cuando terminó cerró esa etapa sin intentar prolongarla artificialmente. A diferencia de otros campeones que siguieron facturando gracias a su pasado, él redujo su exposición. El flujo de ingresos se estabilizó. No desapareció, pero dejó de crecer de forma agresiva. Su economía pasó de la expansión al control. El resultado fue una situación paradójica.
Indurain ganó mucho más que la mayoría de los españoles de su generación, pero mucho menos de lo que su estatus simbólico hacía imaginar. El mito del ciclista millonario chocaba con una realidad mucho más sobria. Y ese contraste abre la puerta a la siguiente cuestión. Si el dinero no se multiplicó sin límites, ¿en qué se transformó realmente? ¿Dónde se materializó esa riqueza acumulada durante años de dominio absoluto? La respuesta no está en cifras abstractas, está en los espacios que eligió habitar. Cuando se habla de riqueza, el primer reflejo suele ser el mismo. Casas grandes, ubicaciones exclusivas, propiedades que funcionan como símbolos visibles del éxito. En el caso de Miguel Indurain, esa lógica se rompe por casi completo. Durante los años de mayor fama, muchos asumieron que el ciclista poseía mansiones repartidas por Europa, residencias de lujo en la costa, chalets ocultos tras muros altos. Pero al buscar pruebas concretas, el relato se diluye. No aparecen registros de grandes propiedades internacionales. No hay titulares sobre compras ostentosas. No existen reportajes mostrando interiores fastuosos. La realidad es mucho más sencilla. Indurain fijó su vida en Navarra, en su tierra, en un entorno que conocía y que no exigía representaciones públicas de estatus. Su vivienda no funcionó como escaparate, sino como refugio. Un espacio privado, discreto, alejado de la curiosidad constante. Imaginemos la escena como si fuera una película. Una casa integrada en el paisaje, sin vigilancia visible, sin columnas monumentales, sin la necesidad de impresionar. Al caer la tarde, las persianas bajan, el ruido del exterior se apaga. No hay fotógrafos esperando. No hay visitas interesadas en ver cómo vive una leyenda. Solo silencio. Ese silencio dice mucho más que cualquier mansión, porque no es una limitación económica, es una elección. Con el dinero que ganó, Indurain podría haber adquirido propiedades en los enclaves más exclusivos de España o del extranjero. No lo hizo, y no porque no pudiera, sino porque no quiso. Aquí aparece la idea clave. El espacio que una persona habita refleja su relación con el mundo. En el caso de Indurain, su vivienda no amplificaba su figura pública, la reducía, le devolvía una escala humana. Allí no era el campeón, era simplemente Miguel. Esa decisión tuvo consecuencias directas. Al no exhibir patrimonio inmobiliario, su imagen pública quedó suspendida en una especie de vacío. Para algunos, eso alimentó la fantasía de una riqueza escondida. Para otros, reforzó la percepción de austeridad. Pero en ambos casos, la ausencia de pruebas visibles se convirtió en parte del misterio. Mientras otros deportistas transformaban sus casas en escenarios mediáticos, Indurain protegía la frontera entre lo público y lo privado. La riqueza no debía ser observada, debía ser funcional, suficiente, controlada. Esta forma de entender el espacio vital contrasta con la idea moderna del éxito, donde la casa se convierte en una extensión de la marca personal. En su caso, ocurrió lo contrario. Cuanto mayor fue su fama, más redujo la visibilidad de su vida doméstica. Y así, la supuesta mansión se transforma en algo distinto. No un edificio grandioso, sino un concepto. La verdadera mansión de Indurain fue la posibilidad de vivir sin ser observado, de cerrar la puerta y desaparecer del relato colectivo. Pero si no hubo palacios ni residencias de exhibición, surge otra pregunta inevitable. ¿En qué se manifestó entonces su capacidad económica cotidiana? La respuesta aparece en los detalles más simples, en cómo se movía, en cómo gastaba, en lo que decidió no tener. En la cultura del éxito contemporáneo, el automóvil suele ser una declaración, potencia, precio, exclusividad, un mensaje silencioso que dice «he llegado». En el caso de Indurain, ese mensaje nunca existió, no porque no pudiera permitírselo, sino porque no le interesó enviarlo. Durante los años posteriores a su retirada, no aparecen imágenes de superdeportivos, ni colecciones privadas, ni cambios constantes de modelo. Su relación con el automóvil fue funcional,
desplazarse, cumplir con la vida cotidiana, llegar y volver. Nada más. El coche no era una extensión de su identidad pública, era una herramienta. Este detalle, aparentemente menor, revela un patrón más amplio. La riqueza de Indurain no se tradujo en consumo ostentoso. No hubo relojes exhibidos como trofeos, no hubo ropa de diseñador convertida en uniforme, no hubo una narrativa de lujo construida a base de objetos. Su gasto se mantuvo dentro de un marco reconocible: vida familiar, compromisos institucionales puntuales, apariciones controladas. El dinero estaba presente, pero no ocupaba el centro de la escena. No definía el ritmo de su día a día, no marcaba una distancia visible con el entorno que lo rodeaba. Aquí aparece el verdadero contraste. Mientras el imaginario colectivo asocia al campeón con el exceso, la realidad mostraba otra cosa: un hombre que, tras haber ganado todo, no sintió la necesidad de demostrarlo. Un hombre que no convirtió el consumo en una forma de validación. Este comportamiento genera una incomodidad silenciosa, porque rompe una expectativa muy arraigada: la idea de que el éxito debe notarse, de que la riqueza debe verse. Indurain desafió esa lógica. Eligió una forma de lujo menos evidente y más difícil de aceptar para el público: la normalidad. Pero esta elección también tuvo un costo. Al no construir una imagen de prosperidad visible, su figura se volvió menos atractiva para ciertos circuitos mediáticos. El espectáculo necesita símbolos claros: casas enormes, coches llamativos, historias fáciles de contar. La vida de Indurain no ofrecía eso. Así, su austeridad relativa se transformó en invisibilidad, no por falta de méritos, sino por exceso de coherencia. En un mundo que premia la exageración, él mantuvo la proporción. Y la proporción rara vez hace ruido. El dinero en su caso funcionó como un amortiguador. Le permitió elegir no exponerse, elegir no competir fuera de la carretera, elegir no convertir cada aspecto de su vida en contenido. Ese es el núcleo del llamado lujo en su historia. No los objetos, sino la libertad de decir no. Sin embargo, esta libertad plantea una última pregunta dentro de este bloque. Si no hubo mansiones visibles, ni coches icónicos, ni consumo desmedido, ¿qué queda entonces cuando se apagan los focos? Queda una figura sólida pero silenciosa, respetada pero distante, admirada pero poco conocida en lo personal. Un campeón que decidió vivir sin subrayar su condición de campeón. Y esa decisión nos obliga a mirar más allá de los objetos, a comparar, a medir las consecuencias, a entender qué ocurre cuando alguien se niega a cumplir el guión que el éxito parece exigir. Para comprender el verdadero significado de las elecciones de Indurain, es necesario situarlo frente a sus contemporáneos, no para juzgar, sino para observar el contraste. En el ciclismo de los años 90 convivían dos modelos de éxito. Por un lado, el del campeón que capitaliza cada victoria y convierte su nombre en una plataforma económica expansiva. Por otro, el del atleta que entiende la fama como una fase transitoria y no como un proyecto vital permanente. Indurain se alineó, de forma clara, con el segundo. Mientras algunos corredores de su generación prolongaron su presencia mediática mediante negocios, apariciones constantes y una explotación intensiva de su imagen, él eligió desaparecer del circuito del espectáculo. No hubo una transición hacia la celebridad, no hubo un relato de reinvención pública. Esa ausencia no fue casual, fue coherente con todo lo anterior. El resultado fue inmediato. En términos económicos, su patrimonio creció de forma estable, pero no exponencial. En términos simbólicos, su figura empezó a difuminarse fuera del ámbito estrictamente deportivo. El ciclismo lo recordaba, el público general cada vez menos. Y en una sociedad que mide el éxito por la permanencia en la conversación, el silencio suele interpretarse como pérdida. Aquí aparece la primera consecuencia. La elección de una vida discreta reduce la visibilidad, y la visibilidad es hoy una forma de capital. Al renunciar a ella, Indurain protegió su intimidad, pero también aceptó quedar al margen de ciertas narrativas de poder. No se convirtió en referente empresarial,
No lideró grandes proyectos mediáticos, no ocupó espacios donde la fama se recicla en influencia. Comparado con otros deportistas que sí abrazaron esa lógica, la diferencia es evidente. Algunos multiplicaron su riqueza, otros ampliaron su control sobre su propia imagen, pero también quedaron atrapados en una dinámica de exposición constante. Sus vidas privadas se diluyeron, sus errores se amplificaron, su descanso se volvió imposible. Indurain evitó ese desgaste. Su vida personal quedó relativamente intacta, su entorno familiar permaneció protegido. No hubo conflictos públicos, no hubo titulares sobre excesos o caídas. Esa estabilidad, sin embargo, no genera espectáculo, y el espectáculo es el combustible de la memoria colectiva contemporánea. La segunda consecuencia es más sutil. Al no ofrecer un relato emocional continuo después de su retirada, su figura quedó anclada al pasado. Para muchos, Indurain es una imagen fija, un recuerdo glorioso pero distante, no una presencia activa que dialogue con el presente. Eso limita la forma en que su legado se actualiza en nuevas generaciones. En términos familiares, esta elección tuvo efectos distintos. La ausencia de exposición protegió a los suyos de la presión mediática. No hubo una herencia de fama obligatoria. No se les exigió representar nada ante el público. La riqueza, al no convertirse en espectáculo, funcionó como un recurso privado, no como una carga simbólica. Pero también existe una consecuencia psicológica que rara vez se menciona. Cuando alguien alcanza la cima y luego se retira de forma abrupta, el contraste puede ser duro. El ruido desaparece, la atención se disuelve. Para muchos, eso genera una sensación de vacío. En el caso de Indurain, todo indica que la transición fue asumida como parte natural del ciclo. No intentó prolongar artificialmente su protagonismo, aceptó el cierre. Este punto es clave. La mayoría de las crisis post-élite nacen del intento de seguir siendo lo que ya no se es. Indurain evitó ese conflicto. Al hacerlo, sacrificó visibilidad, pero ganó coherencia interna. No tuvo que sostener una identidad pública que ya no le pertenecía. Socialmente, su caso plantea una pregunta incómoda. ¿Valoramos más a quien permanece en escena o a quien sabe retirarse a tiempo? ¿Medimos el éxito por la acumulación de bienes visibles o por la capacidad de mantener una vida estable después del aplauso? El contraste con el modelo dominante es claro. Hoy la expectativa es que el campeón se convierta en empresario, influencer o figura mediática permanente. Indurain rompió esa secuencia, no porque no pudiera seguirla, sino porque no la consideró necesaria. Esa ruptura tiene un costo narrativo. Su historia es menos explotable, menos dramática, menos escandalosa, pero también más honesta. No hay giros artificiales, no hay reinvenciones forzadas, hay continuidad. La consecuencia final es una figura que incomoda precisamente por su normalidad, un campeón que no necesitó demostrar su éxito a través del exceso, un hombre que aceptó perder presencia pública a cambio de conservar su control sobre su vida. Y esa elección, en un mundo obsesionado con la exposición, sigue siendo una anomalía. Cuando se habla del legado de un campeón, la conversación suele desviarse hacia cifras, trofeos y récords. En el caso de Indurain, ese enfoque resulta insuficiente. Su verdadero legado no está únicamente en lo que ganó, sino en lo que decidió no hacer después. En una época donde el éxito empuja a prolongarse indefinidamente, su retirada marcó un límite claro, y ese límite, con el tiempo, se convirtió en una enseñanza. En términos materiales, su herencia es sobria. No hay imperios empresariales asociados a su nombre. No existen fundaciones gigantescas que reproduzcan su figura. No dejó una red de negocios que continúe explotando su imagen. Su patrimonio, construido con prudencia, parece responder a una lógica de estabilidad y previsión, no de expansión ni de conquista. El dinero cumplió una función concreta: garantizar tranquilidad, no poder. Pero el legado más profundo es simbólico. Indurain demostró que es posible alcanzar la cima sin convertir la vida en un escaparate, que se puede ganar todo y aún así elegir desaparecer del foco sin dramatismo. En un contexto donde la fama se ha vuelto adictiva, su renuncia voluntaria resulta casi subversiva. Esta elección redefine la idea de éxito, no como acumulación infinita, sino como capacidad de cierre.
saber cuándo parar, saber cuándo la victoria deja de sumar y empieza a exigir. Indurain entendió que el aplauso tiene un precio creciente y que a partir de cierto punto ya no compensa. Su figura también deja una lección sobre el tiempo. El tiempo del deportista es corto, el del ser humano no. Al no hipotecar su futuro en una identidad pública permanente, se permitió envejecer fuera del juicio constante. No tuvo que reinventarse ante la mirada ajena, no necesitó justificar cada paso. Su vida posterior no estuvo condicionada por la necesidad de seguir siendo relevante. En cuanto a la memoria colectiva, su legado es más frágil y al mismo tiempo más limpio. Frágil porque el silencio no alimenta el recuerdo mediático. Limpio porque no se vio contaminado por escándalos, excesos ni caídas públicas. Su nombre permanece asociado a una época de dominio absoluto y a una forma de competir basada en la regularidad y el control. Para las nuevas generaciones, su historia plantea una disyuntiva. El modelo actual invita a capitalizar cada instante, a transformar la visibilidad en moneda, a no desaparecer nunca. Indurain ofrece el contrapunto, la idea de que retirarse a tiempo también es una forma de triunfo, que no todo legado necesita ser amplificado para ser válido. En términos de futuro, su figura parece destinada a ocupar un lugar discreto pero sólido, no como ídolo omnipresente, sino como referencia ética dentro del deporte, alguien a quien se vuelve cuando se busca un ejemplo distinto, menos ruidoso, menos rentable, más coherente. Su vida posterior a la competición no promete grandes titulares, y precisamente ahí reside su fuerza. En un mundo que exige constante reinvención, la continuidad tranquila se convierte en un gesto radical. Indurain no construyó un futuro espectacular, construyó uno sostenible. La pregunta final no es qué más podría haber hecho, sino qué evitó perder. Al renunciar a la explotación máxima de su éxito, conservó algo que muchos campeones sacrifican sin darse cuenta: la posibilidad de una vida normal después de la gloria. Y quizá ese sea su mayor triunfo, no el más visible, no el más celebrado, pero sí el más duradero. Indurain cerró su carrera como había vivido casi todo, sin estridencias. Cuando el ruido del Tour de Francia se apagó, no intentó reemplazarlo con otro escenario, no buscó prolongar el aplauso, no transformó su pasado en un negocio permanente, simplemente siguió adelante. Esta historia no es la de una riqueza escondida ni la de un lujo mal entendido, es la de una elección, la elección de no convertir cada éxito en un espectáculo, de no medir el valor personal por la cantidad de objetos acumulados, de no aceptar que la fama sea una condena a la exposición perpetua. En un mundo donde el éxito suele exigir demostraciones visibles, Indurain eligió una forma de lujo menos obvia y más difícil de sostener: la normalidad. Poder salir de casa sin ser observado, poder envejecer sin explicar cada decisión, poder cerrar una etapa sin nostalgia forzada ni reinvenciones artificiales. Su vida plantea una pregunta que incomoda, porque no tiene una respuesta única. ¿Qué es ganar de verdad? ¿Acumular más o perder menos? ¿Permanecer en el centro de la atención o conservar el control sobre la propia vida cuando el foco se apaga? Indurain no dejó un imperio financiero ni una narrativa espectacular, dejó algo más silencioso: la prueba de que el éxito no necesita gritar para existir, que retirarse a tiempo puede ser una forma de sabiduría, que la gloria, si no se administra con límites, termina devorando a quienes la persiguen demasiado tiempo. Al final, su historia no invita a admirar lo que tuvo, sino a reflexionar sobre lo que decidió proteger. Y esa reflexión no habla solo de un campeón del ciclismo, habla de todos nosotros. Ahora la pregunta queda abierta: si estuvieras en su lugar, ¿qué elegirías hacer cuando el mundo deja de mirar?